Amén. Muy buenas noches una vez más, mis amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, aquí desde la ciudad de Scarborough, en Toronto, Ontario. Y es para mí una bendición una vez más poder estar con ustedes en este tiempo de meditación de la palabra, donde estaremos todos juntos meditando en el mensaje de la palabra de Dios, recordando el texto, el lema que podríamos decir de nosotros, que es Josué 1:8, que dice el Señor en su palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es el deseo de nosotros, que cada uno de los que estamos aquí podamos entender lo que la palabra del Señor dice cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley o de la Torá. Este libro de la Torá, que nosotros traducimos en nuestra Reina Valera ley, pero que su significado es instrucciones de Dios. Las instrucciones que el Señor nos ha dejado en su palabra, nosotros debemos procurar escudriñar la palabra de Dios, conocer el mensaje de la palabra de Dios, y de esa manera vamos nosotros a poder entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes. Me dicen que el sonido está mal. Si el sonido no sale bien, voy a procurar intentar de conectarnos de nuevo con el internet, pero con Facebook. Pero si el sonido no sale bien, permíteme decirte que vamos a estar luego en el YouTube, y lo estaremos otra vez compartiendo. Voy a intentar de esta manera entonces volver a intentar compartir el video de esa manera. Amén. Gloria a Dios. Entonces hoy seguimos ministrando, meditando la palabra del Señor aquí en el libro del profeta Zacarías. Hemos venido hablando de la palabra profética. La Biblia nos dice acerca de la palabra profética, como lo dice allí en el libro en la segunda carta del apóstol Pedro, que dice que tenemos también la palabra profética, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Allí dice entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Entonces, cuando la Biblia me dice que tenemos también la palabra profética, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, tenemos que entender que la palabra profética es la palabra escrita. Es esta palabra que desde Bereshit hasta Apocalipsis es la palabra profética que alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Por eso recuerda que la palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 105, el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, la palabra profética a la cual hacemos bien nosotros en estar atentos se llama la palabra de Dios, la cual nosotros conocemos como la Biblia, el Tanaj y el Brit Hadashah, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento. Por lo tanto, amados hermanos, vamos a estar entonces en esta noche meditando en la palabra profética. Y hoy vamos a seguir mirando en el libro del profeta Zacarías. Permíteme a ver si puedo encontrar en el libro del profeta Zacarías lo que dice aquí en el capítulo 7 del libro de Zacarías. Vamos a ir meditando versículo por versículo o algunos versículos. Capítulo 7 del libro del profeta Zacarías. Yo lo voy a estar mirando aquí para que podamos, si tú tienes tu Biblia, puedas ir mirando en tu Biblia lo que la palabra del Señor dice también allí. Dice el Señor que los discípulos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque recibían la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por lo tanto, dice aquí en el capítulo 7 versículo 1, gloria a Dios, 1 al 3, de la siguiente manera. Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Yahweh a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Kislev, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regemelech y sus hombres a implorar el favor de Yahweh y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Yahweh de los ejércitos y a los profetas diciendo: lloraremos en el mes 5, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Mira lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, lo que dice el libro del profeta Zacarías. Dice que cuando el pueblo de Betel, o sea, el pueblo que habitaba en la casa de Dios. Betel significa casa de Dios. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer, o sea, aconteció en el año 4 del rey Darío. ¿Quién era este Darío? Darío era el rey de Persia. En el año 4, en el 5º mes, que es en el 9º mes, perdón, del año, que es Kislev, ellos vienen los habitantes de la casa de Dios a implorar el favor de Yahweh. Los de la casa de Dios imploran el favor de Yahweh con ayuno y abstinencia. Entonces, ¿cuál es la casa de Dios? La casa de Dios, nosotros podríamos entender primeramente la palabra Betel. Betel es un lugar donde el patriarca Jacob estuvo recostado una noche. Él llegó caminando, iba a la casa de sus parientes, llegó a un lugar, puso una piedra de cabecera, se acostó en aquella piedra, y cuando él está en aquella piedra, tiene un sueño, una visión, donde ve ángeles que bajan y suben por una escalera. Y dice Jacob, dice: ciertamente casa de Dios es esta, casa de Dios y puerta del cielo. Y tomó la piedra y la ungió con aceite y le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios. Aquí los de la casa de Dios
Vamos a mirar quiénes son los de la casa de Dios. Los de la casa de Dios podríamos entender nosotros que serían los sacerdotes, los que ministran en el templo, los que estaban allí puestos para ministrar la presencia del Señor. Pero también tenemos que entender que la casa de Dios somos nosotros como iglesia. Nosotros somos la casa de Dios. La Biblia dice: ¿no sabéis que somos templo y que el Espíritu Santo os anhela celosamente? Nosotros somos los de la casa de Dios. Ahora bien, los de la casa de Dios, aquellos que supuestamente hemos sido comprados a precio de sangre, que hemos sido lavados con la sangre del Cordero vertida en la cruz del Calvario, nosotros que supuestamente hemos sido salvos, ahora vamos a la presencia del Señor. Vamos a buscar al Señor y le decimos: Señor, ¿será que nosotros debemos seguir ayunando y absteniéndonos y haciendo esto y aquello para que tú nos escuches? Aquí está diciendo, lo voy a leer una vez más, dice: ya hablaremos en el mes quinto, haremos abstinencia, como hemos hecho ya algunos años. ¿Cuánto tiempo puede que muchos de nosotros estemos buscando de la presencia de Dios? Estamos diciendo: Señor, ayunamos, Señor, nos abstenemos de tantas cosas, lloramos, buscamos para que tú nos escuches, y tatatán, y tititín, y sipatín, y sipatán, y estamos hablando y estamos diciendo: Señor, tú quieres que nosotros sigamos ayunando. ¿Tú quieres que nosotros sigamos absteniéndonos? ¿Tú quieres que nosotros sigamos llorando? ¿Por qué? Porque ese supuestamente es nuestra actitud delante de Dios. Una actitud de ayuno, de abstinencia y de lloro y de clamor. Pero aquí hay algo interesante. Es que cuando los de la casa de Dios, los que habitaban en Betel, mandan a estos mensajeros a donde están los sacerdotes y los profetas, allí cuando se está levantando el templo, entonces, porque vienen de la casa de Dios a la casa de Yahweh. Ahora, el Señor tiene una respuesta. El Señor tiene una respuesta y les dice de la siguiente manera. Versículo 4 dice, 4 y 5 dice: vino pues palabra de Yahweh Sabaoth. Vino pues palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Mira esto, el Señor le está diciendo para quién ayuna el pueblo de la casa de Dios. Aquí el Señor le está mandando el mensaje no solamente a unos cuantos, no le está mandando el mensaje solamente a los de la casa de Dios, que mandan mensajeros a la casa de Yahweh. El Señor le está hablando, le está diciendo: mire, ustedes que dicen que son de la casa de Dios, ustedes que dicen que son lavados por la sangre del Cordero, que me mandan a preguntar que si deben llorar, ayunar y abstenerse. Y a ustedes también, sacerdotes de la casa de Yahweh, ustedes el pueblo de Israel, ustedes los que dicen que son mi pueblo, mis escogidos, que son el pueblo santo, que son llamados a hacer luz a las naciones, porque escúchame bien esto: tanto la iglesia, la Keilah del Señor, la iglesia, la congregación de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, como el pueblo de Israel, son llamados a hacer luz a las naciones. Y el Señor
Le está dando una respuesta a la iglesia y al pueblo de Israel, a los de la casa de Dios, a los de Betel y a los de la casa de Yahweh, a los de Jerusalén. Y les dice, cuando ustedes han ayunado, han llorado en el 5º y en el 7º mes, han hecho abstinencia, lo han hecho para mí. Esa es la pregunta. ¿Para quién estamos haciendo nosotros ayuno, lloro, clamor, abstinencia? ¿Para quién? Lo estamos nosotros haciendo para agradar a Yahweh de los ejércitos, a Yahweh Sabaoth. Estamos haciéndolo nosotros para agradar al Dios de la gloria, para exaltar el nombre del Señor, o nosotros estamos ayunando, absteniéndonos, llorando, clamando por nuestro propio beneficio. No es muchas veces que nosotros lloramos y ayunamos para que el Señor nos sane. ¿No hacemos nosotros muchas veces ayuno, oración, abstinencia para que el Señor nos bendiga? ¿No hacemos nosotros muchas veces ayuno, abstinencia, oración, clamor para que el Señor nos oiga? ¿No estamos nosotros haciendo todo esto por nuestro propio provecho cuando nosotros estamos pensando egoístamente en nosotros? No quiere decir con esto, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, que no debemos orar y pedirle a Dios por nosotros. Pero ¿por quién ayunamos? ¿A quién? ¿Para quién ayunamos? ¿Cuál es la razón del ayuno, de la abstinencia, del lloro? ¿Agradarnos a nosotros o agradar a Yahweh Sabaoth? ¿Agradarnos a nosotros o agradar a Dios nuestro Elohim? ¿Para quién ayuna? Y el Señor está diciendo, ustedes han hecho todo este tiempo ayuno, lloro, abstinencia para mí. Ustedes lo han hecho. ¿Para quién ayuna el pueblo de la casa de Dios? ¿Para quién ayuna la iglesia y para quién ayuna Israel? Ahora mira lo que sigue diciendo el Señor. Y dice, y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿Para quién come o bebe el pueblo de la casa de Dios? ¿Para quién comemos nosotros o bebemos? No comemos y bebemos para nosotros mismos. Hemos estado siendo tan egoístas, tan egocentristas. Queremos que Dios esté tan pendiente de nosotros. Queremos que Dios nos bendiga. Y cuando Dios nos bendice, nos encerramos en nuestra bendición y no somos bendición para los demás. Estamos en nuestras casas artesonadas, estamos con todos nuestros lujos, alimentándonos, gozando de nuestra comida, de nuestra bebida, y estamos olvidándonos de nuestro hermano necesitado. ¿Para quién comemos o para quién bebemos? ¿Por qué nosotros muchas veces nos sentamos a comer y a beber y aún teniendo nuestro alimento, nos quejamos delante de Dios porque no tenemos lo que queremos? ¿Cuándo hemos sido nosotros, hemos pensado nosotros los de la casa de Dios? Estoy hablando de la iglesia y de Israel. Estoy hablando de dos pueblos santos. El pueblo escogido por Dios allí en el monte Sinaí, sacado de Egipto, el pueblo de Israel, y el pueblo escogido por Dios, comprado a precio de sangre en el monte Calvario, santificado por Dios a precio de sangre. A estos dos pueblos el Señor nos llamó a hacer luz a las naciones. Debemos dejar de ser egoístas, egocentristas, pensar en nosotros mismos para poder nosotros llevar la bendición que Dios nos ha dado a nuestros hermanos necesitados. El Señor está diciendo, ¿para quién comemos o bebemos? No comemos y bebemos para nosotros mismos. No estamos pensando en nuestra propia satisfacción. Ahora Dios nos redarguye
a escuchar su palabra. Dios nuestro Elohim nos redarguye a escuchar su palabra. Versículo 7 del capítulo 7 de Zacarías dice: no son estas las palabras que proclamó Yahweh por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Céfala estaban también habitados. Dios, antes de que el pueblo, cuando el pueblo Dios tenía al pueblo bajo bendición. Dios nos ha bendecido a nosotros. Dios ha traído bendición para nuestras vidas cuando nosotros hemos aprendido a confiar en Dios, a creerle a Dios nuestro Elohim y a entregarle nuestra vida al Señor. Ahora el Señor dice: mire, estas palabras que yo les he hablado a ustedes, las he hablado cuando ustedes aún estaban habitando tranquilamente en sus ciudades, cuando ustedes habitaban tranquilamente y estaban en paz y en prosperidad. Pero cuando ustedes estaban en paz y en prosperidad, cuando yo los bendije a ustedes, cuando yo les di mi palabra, entonces ustedes me dieron la espalda. Entonces ustedes, en vez de invocarme, invocaron a sus dioses, a otros dioses, al palo y a la piedra. Ustedes invocaron a lo que no es Dios. Pusieron su mirada en el hombre y no en Dios. Y por lo tanto, ustedes se han apartado de mí. Vienen a decirme a mí que me están clamando. Vienen a decirme a mí que están llorando. Vienen a decirme a mí que están ayunando. Y el Señor les dice, y ustedes me dicen esto, y yo les contesto a ustedes: ¿para quiénes ayunan? ¿Para quiénes están ayunando? ¿Para quiénes están llorando? ¿Y para quiénes están absteniéndose? ¿Lo hacen para mí o lo hacen para su propio provecho? Cuando se alimentan, piensan en su prójimo, o están pensando en su propio provecho. Ahora bien, dice el Señor, yo les he enviado mi palabra a través de los profetas para que ustedes escuchen mi palabra. Cuando ustedes estaban tranquilos, no la escucharon, y por eso, por cuanto nosotros muchas veces le damos la espalda a Dios nuestro Elohim, entonces viene sobre nosotros calamidad, problemas, enfermedades, escasez, miseria. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta la palabra del Señor. No son estas las palabras que proclamó Yahweh por medio de los profetas primeros. No son estas. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos nosotros volver al conocimiento de la palabra de Dios. No a escuchar al hombre, no a poner nuestra mirada en el ser humano, porque nosotros nos hemos olvidado de Dios nuestro Elohim y hemos puesto la mirada en el hombre. Y hemos exaltado al hombre, hemos puesto al hombre en un trono. Ya nuestros pastores se vuelven dioses. Ya los pastores toman títulos que no le pertenecen. Y nosotros medimos la unción de una iglesia o de un pastor por sus posesiones. Y estamos mirando al pastor y nos hemos olvidado del Señor. Estamos escuchando las palabras del pastor y nos olvidamos de la palabra de Dios nuestro Elohim. Estamos escuchando lo que el pastor dice y no sabemos si lo que el pastor está enseñando es la palabra de Dios o es su propio mensaje. El Señor dice: yo les mandé mi palabra con los primeros profetas. Nosotros debemos volver nuestra mirada al Señor. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estamos escudriñando,
estamos meditando, estamos escuchando la palabra de Dios, nos estamos alimentando de ella o estamos pensando en nuestro propio provecho. Nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios nuestro Elohim. Dios nuestro Elohim nos redarguye a escuchar su palabra. Ahora, como punto número 5, Dios nuestro Elohim nos llama al arrepentimiento, a hacer teshuvah. Versículo 5, 8 creo, dice, y vino palabra de Yahweh a Zacarías diciendo, así habló Yahweh Sabaoth, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Así habló Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos. No oprimáis, no sigamos oprimiendo a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. El Señor nos ha llamado a vivir una vida de santidad. Ahora, dejemos de oprimir a la viuda, dejemos de oprimir al huérfano, dejemos de exprimirle lo que no tienen para que satisfagan nuestras propias necesidades. Nosotros somos llamados a satisfacer las necesidades de nuestros hermanos, del que está pasando necesidad. No le oprimas, y además dice el Señor, y no ninguno piense mal de su hermano. El Señor nos está llamando a nosotros a hacer teshuvah, a arrepentirnos. ¿Sabe lo que significa arrepentirse? Es volverse a. Nosotros vamos caminando por un camino que a nosotros nos parece derecho, pero sus fines son fines de muerte. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que nuestro camino no es perfecto, no es recto, no es santo, entonces tenemos que hacer un giro de 180 grados y volver nuestra mirada hacia Elohim, volver nuestras miradas hacia el Señor y empezar a caminar en santidad, escuchar la palabra de Dios, escuchar su mensaje y empezar a actuar conforme a su voluntad. Mira lo que sigue diciendo allí. Vamos a ver el punto número 6. Sería: el pueblo de la casa de Dios no quiere escuchar la palabra de Elohim enviada por su Espíritu. Escucha bien esto. Yo no sé en qué tiempo estamos viviendo, pero escucha esto. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la Torá ni las palabras que Yahweh Sabaoth enviaba por su Espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Yahweh Sabaoth. No quisieron escuchar. No quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. La palabra del Señor dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, siguiendo fábulas artificiosas, escuchando espíritus de demonios, tendrán cauterizada la conciencia, porque se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Nosotros preferimos que nos hablen palabras que nos exalten. Nosotros queremos llegar a la iglesia, a la congregación, sea la iglesia o a la sinagoga donde tú vayas, a que nos digan que somos buenos,
que nos digan que somos gente excelente, que nos digan que somos triunfadores. Eso es lo que queremos escuchar, eso es lo que nos queremos oír, es lo que nosotros queremos escuchar, es que nos digan que lo que nosotros estamos haciendo está bien. Nadie quiere escuchar la palabra de Dios enviada por su Espíritu a través de los profetas. Nadie quiere escuchar la palabra de Dios que dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Nadie quiere escuchar que la palabra de Dios dice, por cuanto no hay justo ni aun uno. Nadie quiere escuchar que la palabra de Dios dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. No queremos escuchar. ¿Por qué? Porque dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? No queremos escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es dura. Porque la palabra de Dios es fuerte. Es como una piedra que quebranta el martillo. Es como una espada de dos filos. Es como fuego que consume. Y entonces no queremos oírla. Queremos que nos hablen lisonjas, que nos hablen de cosas buenas, que nos hablen de prosperidad, no importa cuánto dinero nos quiten. Queremos que nos hablen de cómo Dios hace grandes cosas, tumbando a la gente al suelo y viendo cómo la gente se mueve como lagartijas, y todo eso lo llamamos poder de Dios. Y no escuchamos la palabra del Dios vivo. La palabra del Dios vivo y verdadero. El Señor dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el Señor nos dice que nosotros, el pueblo de la casa de Dios, y cuando hablo del pueblo de la casa de Dios, estoy hablando de la iglesia. Cuando hablo del pueblo de la casa de Dios o de Yahweh, estoy hablando de Israel. No han querido escuchar la palabra. Le han vuelto la espalda al Señor y han endurecido su corazón como un diamante. Han tapado sus oídos para no oír. ¿Estamos pasando por esto? ¿A quién estamos escuchando? ¿De quiénes nos están hablando? ¿Qué sabemos nosotros de la palabra de Dios? ¿Estamos escudriñando la palabra o nos conformamos con lo que nos dice el pastor o el pseudoapóstol? Ya para terminar, el punto número 7 que quiero tocar es este. Dice, Dios nuestro Elohim no los escuchará por cuanto convirtieron su heredad en desierto. Cuando clames a mí, dice el Señor, no te responderé. Mira lo que dice. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon. ¿Quién es él? Yahweh Sabaoth. También ellos clamaron y yo no escuché, dice Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Cuál es la tierra deseable a la cual muchos han convertido en desierto? ¿Sabes cuál es la tierra deseable, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha? La tierra deseable es el pueblo de Dios, es el lugar de su morada, es el lugar que Él dijo que si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ese es el pueblo, esa es la tierra de Dios, la tierra deseable. Pero han venido ladrones y salteadores, han venido falsos maestros, han venido falsos profetas, han venido falsos pastores, falsos apóstoles, apóstoles fraudulentos que han esparcido el rebaño y han convertido la tierra deseable de Yahweh en un desierto. Y por eso el Señor dice, cuando clamen, yo no los escucharé. ¿Por qué? Porque les he clamado, les he dicho que escuchen mi palabra y no han escuchado. Mi pregunta sería en esta noche, mi amado hermano, ¿en dónde estamos nosotros?
Somos el pueblo de la casa de Dios. Somos el pueblo de la casa de Yahweh Sabaoth. Somos el pueblo de Dios. Estamos ayunando, absteniéndonos y llorando para agradar a Dios nuestro Elohim o para buscar nuestro propio provecho. Estamos nosotros comiendo y bebiendo y regocijándonos sin importarnos el dolor de nuestro hermano. ¿Estamos nosotros oprimiendo al huérfano o a la viuda, o estamos nosotros compartiendo para las necesidades de ellos? Estamos nosotros escuchando la palabra de Dios y buscando su presencia, arrepintiéndonos de nuestros malos caminos, o seguimos andando por ellos. Hemos sido llamados por Dios para andar en santidad. El hecho que Dios te haya santificado, te haya apartado y te haya hecho su hijo, no quiere decir que tú estés andando en santidad. Necesitamos andar en santidad y cambiar nuestra vieja manera de ser. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Le has entregado tu corazón al Señor? ¿Estás actuando de acuerdo a la palabra del Señor? ¿Estás escuchando su palabra, escudriñando y meditando en ella? ¿O le has vuelto la espalda al Señor, o aún no lo has recibido? Si no lo has hecho, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Yo te voy a invitar a que le entregues tu vida al Señor Jesús, a Yeshua HaMashiach. Si no lo has hecho, o si por casualidad estás actuando de una manera incorrecta y has puesto tu mirada en el hombre y no en Dios, has escuchado el mensaje del hombre y no de Dios, yo te digo, el Señor te dice en esta noche, arrepiéntete y reconcíliate con Dios. Si lo quieres hacer en esta noche, simplemente tienes que hacer una oración de fe, de arrepentimiento, de reconciliación. Dile en esta noche, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que cambies mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura. Entra en mi vida, cambia mi corazón, borra mis pecados y limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pido, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que Dios está en tu vida. Dios te ha reconciliado, Dios te ha perdonado, Dios ahora es tu Señor y tu Dios. Ahora lo único que me queda recomendarte son 3 cosas. Número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus inquietudes, tus quejas, tus alegrías, tus acciones de gracias. Habla con Él como se habla con un amigo y ten la certeza que Dios estará allí para escucharte y para responderte. Número 2, empieza a leer la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios, la Santa Biblia. Si no tienes una Biblia, te invito a que vayas a la librería cristiana más cerca a tu casa y compres una Biblia, o a las sociedades bíblicas de tu ciudad. Compra la palabra de Dios y empieza a leerla. Empieza a leerla, si quieres, a partir del Nuevo Testamento, si quieres en el libro de Juan o Evangelio de Juan. Pídele a Dios en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra y te dé entendimiento para saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predica el mensaje del Evangelio completo del reino de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Bereshit hasta Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Si no tienes un lugar donde congregarte y quieres buscar un lugar, házmelo saber, que yo con mucho gusto, si está en mis manos, buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. O por lo menos estaré orando para que el Señor te lleve al lugar correcto. Si estás en este momento en una iglesia como la que te acabo de mencionar, donde el centro de la predicación es el predicador o el fundador del movimiento, ten cuidado, sal de ahí, busca un lugar donde el centro sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Será hasta mañana. Hemos terminado. El Señor les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado en este mensaje, en esta meditación de la palabra. Nos veremos mañana, primeramente, si el Señor así lo permite, en su tiempo de oración, donde estaremos orando por tus necesidades, por tus peticiones. El Señor las conoce, el Señor las va a responder. Y después, una vez más, si el Señor lo permite, estaremos meditando en su palabra, en una palabra profética. El Señor les bendiga. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor ponga sobre ti tu mano, alce sobre ti tu mano, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Bendiciones para todos y gracias por acompañarnos. Hasta mañana, si el Señor así lo permite.